Mi hermana menor se negó a que adoptara a mi sobrina y ahora me culpa por los problemas de su hija. Soy una mujer de 34 años y siempre he sido la responsable en mi familia. Mi hermana Rachel, que es unos años menor que yo, siempre ha sido más impredecible. Rachel tuvo a su hija Clara cuando era muy joven. Nuestros padres intervinieron para ayudar, preocupados desde el principio por la capacidad de Rachel para criar a una niña sola. Hicieron todo lo que pudieron para apoyarla, pero desde el inicio estaba claro que a Rachel le costaba mantener las cosas bajo control. Desde que puedo recordar, empecé a intervenir para ayudar también. Clara y yo creamos un vínculo desde temprano. Venía a mi casa los fines de semana, la llevaba a eventos escolares, recitales de piano e incluso a sus prácticas de fútbol. En cierto modo, me convertí en una especie de segundo padre para ella, una figura constante que siempre estaba presente. Asistía a sus eventos cuando Rachel estaba demasiado ocupada o cuando cancelaba planes en el último momento. Rachel tenía una relación inestable con la estabilidad, cambiando de trabajo y pareja constantemente, y a veces desapareciendo por un tiempo cuando las cosas se ponían difíciles. Clara a menudo terminaba quedándose conmigo o con nuestros padres. La vida de Rachel seguía siendo impredecible. Con frecuencia salía con hombres que no duraban mucho y mantenía trabajos lo justo para sobrevivir antes de pasar al siguiente. Hubo momentos en los que priorizaba su vida social, dejando a Clara al cuidado de otros. Vi todo esto suceder, sintiéndome cada vez más impotente. Cuando Clara tenía 6 años, no pude evitar pensar que quizás sería mejor que viviera conmigo a tiempo completo. Le propuse a Rachel la idea de adoptarla, sugiriendo que asumiera la responsabilidad para que Clara pudiera tener la estabilidad que necesitaba. La respuesta de Rachel fue de enojo y defensa. Me acusó de intentar robarle a su hija, insistiendo en que era capaz de manejarlo por sí misma. Nuestra relación se deterioró después de eso. Aunque rechazó la idea, me mantuve cerca de Clara, haciendo todo lo posible por brindarle el apoyo que necesitaba sin alejar más a Rachel. Las dificultades de Rachel continuaron a lo largo de los años, con su vida como una puerta giratoria de trabajos y relaciones que traían inestabilidad a la vida de Clara. Yo seguía interviniendo siempre que podía, tratando de asegurarme de que Clara no quedara desamparada, pero había un límite en lo que podía hacer sin sobrepasarme. Sabía que Rachel no apreciaba mi participación y la veía como una interferencia, pero ¿qué podía hacer? Clara necesitaba una presencia estable en su vida, alguien que no desapareciera cuando las cosas se complicaran. A medida que Clara crecía, sus dificultades se volvieron más evidentes. Cuando tenía unos 12 años, empezó a mostrar signos de ansiedad y a retraerse. Su rendimiento escolar comenzó a sufrir, y noté que había perdido el interés en las actividades que solía amar. Era como ver cómo se apagaba una luz en ella. Me preocupaba constantemente, pero me sentía atrapada, incapaz de intervenir por completo sin arriesgarme a un conflicto aún mayor con Rachel. A los 12 años, volví a plantearle la idea de adoptarla a Rachel. Esta vez, las consecuencias fueron aún peores. Rachel me dejó fuera de su vida durante meses, afirmando que estaba tratando de socavar su papel como madre de Clara. No podía ver que no se trataba de quitarle algo, sino de darle a Clara la estabilidad que desesperadamente necesitaba. Cuanto más intentaba intervenir, más fuerte era la resistencia de Rachel, dejándome con las manos atadas. Aún así, me mantuve en contacto con Clara. La invitaba a casa tan a menudo como era posible, dejándole claro que mi puerta siempre estaba abierta. Me llamaba o me enviaba mensajes cuando las cosas se ponían difíciles, a veces solo para escuchar una voz que no la juzgara ni la ignorara. En un momento dado, le sugerí a Rachel que Clara podría beneficiarse de la terapia, esperando que un consejero pudiera brindarle un espacio seguro para trabajar con sus sentimientos. Pero Rachel lo descartó de inmediato, diciendo que la terapia era innecesaria y cara. Me sentía impotente al ver cómo los problemas de Clara se profundizaban mientras Rachel se negaba a aceptar la necesidad de apoyo externo. Con los años, Clara empezó a depender cada vez más de mí. Me llamaba tarde en la noche cuando estaba molesta o pedía quedarse conmigo el fin de semana solo para tomarse un descanso. Pero esta dependencia de mí no estaba exenta de consecuencias. Parecía que cuanto más cerca estaba Clara de mí, más tensiones surgían entre ella y su madre. Sus discusiones se volvieron más frecuentes, con Rachel calificando el comportamiento de Clara como rebelde en lugar de reconocer el dolor de su hija. En esos años, me convertí en la confidente de Clara. Me contaba sus problemas en casa, las cosas que tenía miedo de decirle a su madre. Podía ver que estaba luchando, pero mi capacidad para ayudar era limitada sin la cooperación de Rachel. Otros familiares también empezaron a opinar. Algunos pensaban que debía dejar que Rachel manejara su propia crianza,
por defectuosa que fuera, mientras que otros estaban de acuerdo en silencio en que Clara estaría mejor conmigo. La última vez que ofrecí adoptar a Clara fue cuando tenía unos 16 años. Podía ver que la situación en casa no mejoraba y que su estado emocional estaba empeorando. Quería darle un hogar seguro y estable, donde no se sintiera abandonada ni ignorada. Pero una vez más, Rachel se negó, viéndolo como una traición. Insistió en que podía ser la madre que Clara necesitaba y me acusó de intentar crear una brecha entre ellas. Y aquí estamos. Sigo observando desde las sombras, esperando lo mejor pero temiendo lo peor. Ya no puedo ignorarlo. Esto no se trata solo de Rachel y de mí. Se trata de darle a Clara la oportunidad de tener una vida donde se sienta apoyada y vista. El peso de esa responsabilidad es algo que finalmente estoy dispuesta a asumir, incluso si significa enfrentar el conflicto de frente. Actualización 1. El comportamiento de Clara cambió poco después de cumplir 16 años. Comenzó a faltar a clases, evitaba las reuniones familiares y pasaba horas encerrada en su habitación o desaparecía sin que nadie supiera a dónde iba. Sus profesores fueron los primeros en notarlo, llamándome como contacto de emergencia para informarme que Clara no estaba asistiendo de manera consistente y que sus calificaciones estaban bajando rápidamente. Sonaban preocupados, diciendo que solía ser una estudiante brillante y participativa, pero ahora apenas hablaba y le costaba concentrarse. Escuchar eso de ellos hizo que la situación pareciera más urgente. Cuando intenté hablar con Rachel al respecto, lo desestimó, diciendo que Clara solo estaba pasando por una fase de adolescencia. Según ella, todos los adolescentes tienen momentos de rebeldía y el comportamiento actual de Clara no era motivo de preocupación. Incluso insinuó que quizá yo estaba malcriándola y que, tal vez, yo era la razón por la que Clara estaba actuando de manera dramática. Sentí como si estuviera hablando con una pared. Rachel se negaba a ver que los problemas de Clara iban más allá de una simple angustia adolescente. El patrón continuó, más llamadas de la escuela, más tareas sin entregar. Cada vez que intentaba intervenir, Rachel me hacía sentir como si estuviera cruzando un límite. Así que me mantuve en silencio sobre los detalles con ella, manejando lo que podía por mi cuenta. Me puse en contacto con los profesores de Clara, asegurándoles que haría todo lo posible para ayudarla a ponerse al día, tratando de evitar que se quedara demasiado rezagada. Pero cada vez que le ofrecía ayuda directamente a Rachel, ella la rechazaba, insistiendo en que no necesitaba que yo me entrometiera en la vida de su familia. Clara se estaba alejando de todos, realmente. Apenas hablaba con Rachel y solo se abría conmigo en pequeños fragmentos. Era evidente que se sentía perdida, incomprendida y desamparada. Incluso comenzó a publicar mensajes vagos en las redes sociales, cosas sobre sentirse atrapada, invisible y deseando estar en otro lugar. Un día me encontré con esas publicaciones y sentí un escalofrío. Sus palabras insinuaban un nivel de soledad y dolor que nunca me había compartido directamente. El hecho de que buscara validación de extraños me preocupaba. Cuando le mencioné esto a Rachel, explotó, acusándome de invadir la privacidad de Clara y de exagerar las cosas. Para ella, yo estaba creando un drama innecesario. Esa conversación terminó como todas las demás, con Rachel desestimando cualquier sugerencia de que Clara necesitara ayuda real. Se negaba a reconocer lo que estaba sucediendo justo frente a sus ojos, y cualquier intento de mencionarlo solo hacía que se aferrara más a su postura. En un último esfuerzo, contacté a un consejero familiar. Pensé que tal vez un profesional podría ayudar a Rachel a ver lo que yo veía, pero Rachel se negó rotundamente, diciendo que la terapia era una pérdida de tiempo y dinero. No sabía qué más hacer. Cada intento de ayudar solo añadía más combustible al fuego entre nosotras. La situación explotó una noche, después de otra discusión entre Rachel y yo sobre lo que era mejor para Clara. Esa noche, Clara se escapó. Apareció en la puerta de mi casa alrededor de la medianoche, luciendo exhausta y abatida. Me dijo que no podía quedarse más en casa, que se sentía sofocada e invisible. Había algo en su forma de hablar, no sonaba enojada ni desafiante, solo desgastada, como si hubiera llegado a su punto de quiebre. La dejé quedarse conmigo por unos días, esperando que eso le diera a Rachel algo de perspectiva, pero Rachel estaba furiosa. Me acusó de socavar su autoridad y de robarle a su hija. Cuando le expliqué que Clara había venido a mí por su cuenta, se negó a creerlo, insistiendo en que de alguna manera yo la había manipulado para que se fuera. Quedó claro que esta situación no se resolvería por sí sola, así que contacté a un abogado para analizar la posibilidad de solicitar la tutela legal. Sabía que sería un camino desafiante y complicado, especialmente con la resistencia de Rachel, pero no veía otra forma de proteger a Clara. Ella necesitaba estabilidad y apoyo, y era obvio que Rachel no se los estaba proporcionando. A medida que las noticias se difundieron entre la familia,
todos parecían tener una opinión. Algunos familiares pensaban que estaba excediéndome, diciendo que, por muy malas que fueran las cosas, Rachel seguía siendo la madre de Clara y yo debía mantenerme al margen. Otros, en cambio, apoyaban en silencio mi decisión, coincidiendo en que el bienestar de Clara debía ser lo primero, incluso si eso significaba conflicto familiar. Rachel, por supuesto, no lo veía de esa manera. En cambio, se mantuvo firme, diciendo a quien quisiera escuchar que yo había envenenado a Clara en su contra. Retorció la situación para hacerse parecer la víctima, afirmando que yo era quien estaba causando una brecha entre ella y Clara. En su mente, yo no estaba intentando ayudar, estaba destruyendo su familia. Cada vez que intentaba abordar las necesidades de Clara, Rachel lo transformaba en un ataque contra ella. La división en la familia solo creció, con algunos miembros convencidos de que yo estaba exagerando, mientras que otros tomaban mi lado en silencio, preocupados por el futuro de Clara. Por mucho que intenté razonar con Rachel, estaba claro que no iba a ver las cosas desde ninguna perspectiva que no fuera la suya. Insistía en que todo estaba bien, que Clara solo necesitaba mano dura y que mis intentos de intervenir solo estaban empeorando las cosas. Pero yo sabía lo que veía a una joven alejándose cada vez más, buscando desesperadamente formas de ser escuchada que su madre se negaba a reconocer. Así que, con la familia aún dividida y las acusaciones de Rachel pesando sobre mí, tomé una decisión. Iba a luchar por Clara. Actualización 2. Clara no tenía ningún interés en regresar a casa. Me dijo claramente que se sentía más segura y apoyada en mi casa, donde no se sentía constantemente juzgada ni descuidada. Su renuencia no era un capricho rebelde, realmente temía el caos que le esperaba si regresaba a la casa de su madre. Fue un alivio escucharla decir eso, aunque también hizo que el camino a seguir fuera más complicado. No pasó mucho tiempo antes de que Rachel comenzara a bombardearme con mensajes, exigiendo que devolviera a Clara de inmediato. Amenazó con emprender acciones legales, acusándome de lavar el cerebro a su hija y de intentar robársela. Para ella, mis esfuerzos por ayudar a Clara eran un ataque, ignorando por completo las necesidades de su hija. Al principio intenté razonar con Rachel, explicándole que Clara necesitaba estabilidad, pero Rachel no quiso escuchar. Sus amenazas se convirtieron en exigencias, y sus acusaciones se hicieron más fuertes. Finalmente, me di cuenta de que no había forma de que esto terminara pacíficamente, y fue entonces cuando decidí solicitar la tutela legal. No fue una decisión fácil, sabiendo que causaría un cisma en la familia y que alejaría aún más a Rachel. Pero todas las señales apuntaban a que Clara necesitaba un hogar estable y un apoyo constante, cosas que Rachel no podía proporcionar en ese momento. Me armé de valor y comencé a reunir toda la documentación y las pruebas necesarias, mostrando la inestabilidad de Rachel y las dificultades de Clara. El día que Rachel se enteró, vino a mi casa gritando que yo estaba destruyendo su vida. Afirmó que lo hacía por rencor, para castigarla por desacuerdos pasados. Sus palabras eran fuertes, crudas y llenas de ira. Me acusó de manipular a su hija, insistiendo en que Clara solo estaba actuando así por mi influencia. Me mantuve firme, dejando que se desahogara, pero no retrocedí. Esto no se trataba de nuestro pasado, se trataba del futuro de Clara, y no podía permitir que la negación de Rachel se interpusiera. Mientras tanto, Clara estaba luchando con la culpa de todo. Odiaba la idea de que su familia estuviera peleando, y podía ver cómo el conflicto la afectaba profundamente, incluso cuando se mantenía firme en su decisión de vivir conmigo. Hice todo lo posible por tranquilizarla, organizando sesiones de terapia para ayudarla a procesar lo que estaba pasando. Poco a poco, comenzó a abrirse más y a encontrar algo de estabilidad. Fue un cambio pequeño pero significativo en ella, uno que reafirmó que estaba tomando la decisión correcta. La orden de tutela temporal llegó poco después. El tribunal me otorgó la custodia temporal de Clara mientras evaluaban lo que sería mejor para ella a largo plazo. Rachel, como era de esperar, estaba furiosa, insistiendo en que el sistema estaba manipulado y que de alguna manera yo había engañado a todos para que estuvieran de mi lado. La tensión familiar se disparó. Los parientes tomaron partido, algunos apoyaron plenamente mi decisión, mientras que otros la consideraron una traición. Mis padres y algunos otros pensaban que me estaba excediendo y que debía dejar que Rachel criara a Clara, incluso si sus elecciones eran cuestionables. Pero otros podían ver cuánto mejor estaba Clara conmigo. Rachel, no siendo de las que dejan las cosas en silencio, llevó el asunto a las redes sociales. Pintó un cuadro de un hermano vengativo robándole a su hija, afirmando que yo había manipulado el sistema judicial para destruir su familia. Publicó sobre la injusticia de todo, atrayendo simpatía de personas que no conocían la historia completa. Las respuestas fueron mixtas.
Algunos amigos y conocidos familiares la apoyaron, pero otros me enviaron mensajes privados para decirme que entendían mi posición y me animaban a mantenerme firme. Mientras tanto, Clara estaba prosperando. Con la seguridad de un hogar estable, su desempeño escolar comenzó a mejorar notablemente. Los profesores se pusieron en contacto para decirme que veían cambios positivos en ella, que parecía más comprometida y concentrada. No podía haber pedido una mejor evidencia para apoyar nuestro caso. A medida que se acercaba la fecha del tribunal, ver a Clara recuperar su confianza y reconectar con sus intereses hizo que todo el estrés valiera la pena. Rachel, sin embargo, no cedió. Una noche se presentó en mi casa exigiendo llevarse a Clara de regreso. Hizo una escena afuera de mi casa, gritando que yo era un mentiroso y un manipulador, acusándome de lavar el cerebro de su hija. Los vecinos notaron el alboroto, y tuve que pedirle con calma que se fuera, sabiendo que involucrarme en su enojo solo empeoraría las cosas. Rachel se fue, pero no sin antes prometer que arreglaría este desastre que yo había creado. Finalmente, recibimos la fecha oficial de la audiencia para determinar si mi tutela se convertiría en permanente. La atmósfera se volvió tensa. Rachel sabía que había mucho en juego, y yo también. Unos días antes de la audiencia, Rachel se acercó a mí en un raro momento de calma, diciendo que cambiaría si retiraba el caso. Insistió en que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ser una mejor madre, siempre y cuando Clara regresara con ella. Pero después de años de verla luchar con los mismos ciclos, no me convenció. Le dije que, si quería recuperar a Clara, tendría que demostrarlo ante el tribunal. Clara también se preparó para la audiencia. Sabía que tendría que hablar sobre sus experiencias, algo que temía pero que consideraba necesario. Hablamos al respecto, y decidió compartir su historia con honestidad, sin importar lo difícil que pudiera ser. Era evidente que estaba conflictuada. Nadie quiere tener que enfrentarse a su propio padre, pero también sabía que esta era su oportunidad de ser escuchada. Estaba decidida a hacer que su voz contara, y le prometí estar a su lado en cada paso del camino. A medida que se acercaba el día de la audiencia, las apuestas se sentían más altas que nunca. La familia seguía dividida, Rachel estaba más obstinada que nunca, y Clara se preparaba para compartir su verdad. Era un punto de inflexión, y no había vuelta atrás. Actualización 3. El día de la audiencia finalmente llegó, un momento tenso que culminaba toda la preparación emocional, el drama familiar y los trámites legales. Tanto Rachel como yo nos presentamos, cada uno listo para exponer su caso y determinar lo que sería mejor para el futuro de Clara. La tensión en la sala del tribunal era palpable, y las implicaciones estaban claras para todos los presentes. Clara fue llamada a testificar primero. Se veía pequeña pero decidida, y comenzó a hablar sobre sus experiencias. No se guardó nada. Describió el caos de su vida en casa, la inestabilidad que la hacía sentir constantemente en alerta, y cómo había comenzado a alejarse de todo porque sentía que no tenía un lugar seguro a donde recurrir. Explicó cuánto le había ayudado vivir conmigo, dándole la estabilidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Enfatizó que se sentía segura y apoyada conmigo, algo que necesitaba desesperadamente. Cuando fue el turno de Rachel, lanzó un discurso defensivo, presentándose como una madre dedicada que había sido injustamente difamada. Alegó que mi intervención solo había servido para dañar su relación con Clara, argumentando que mi presencia e intromisión habían causado más daño que bien. Pintó una imagen de sí misma como una madre soltera incomprendida que hacía lo mejor que podía, insistiendo en que era capaz de manejar sus responsabilidades y que mis acciones solo habían socavado su autoridad como madre de Clara. Después del testimonio de Rachel, fue mi turno de presentar las pruebas. Entregué documentación que mostraba las mejoras en el desempeño escolar de Clara desde que comenzó a vivir conmigo, junto con informes de su terapeuta que describían los cambios positivos en su estabilidad emocional. También proporcioné evidencia del historial de inestabilidad de Rachel, cambios constantes de trabajo, relaciones erráticas y las numerosas ocasiones en que Clara había sido dejada al cuidado de familiares, no por emergencias, sino porque Rachel simplemente no podía mantenerse al día. Las pruebas mostraban un patrón claro, uno que esperaba ayudar al tribunal a entender que esto no era solo una fase o un simple desacuerdo familiar. Para fortalecer nuestros casos, cada uno de nosotros presentó a familiares como testigos. Algunos parientes testificaron a mi favor, confirmando el historial de inestabilidad en la vida de Rachel. Hablaron sobre las dificultades de Clara y cómo se había vuelto retraída y ansiosa con el tiempo. Sin embargo, otros apoyaron a Rachel, afirmando que era completamente capaz de criar a Clara y que yo estaba excediéndome. Fue doloroso ver a la familia dividida, con personas que amaba obligadas a tomar partido. El juez no dijo mucho durante los testimonios, pero parecía preocupado mientras escuchaba a Rachel describir su forma de criar a Clara.
Después de escuchar a todos los testigos, el juez expresó sus propias preocupaciones. Señaló que Rachel parecía incapaz de aceptar que Clara tenía necesidades emocionales que no estaban siendo atendidas y cuestionó su negativa a buscar terapia para su hija. También mencionó la rapidez de Rachel para culpar a otros de sus problemas en lugar de asumir responsabilidad. Durante un breve receso, Rachel perdió el control y me enfrentó en el pasillo, gritando que yo estaba arruinando su vida. Me acusó de ser un mentiroso, un manipulador y alguien que intentaba destruirla. Su arrebato fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los oficiales del tribunal y de nuestros familiares, quienes observaban visiblemente perturbados. Las palabras de Rachel no estaban controladas ni medidas, eran pura ira, una explosión que solo hacía que la situación se sintiera más trágica. El juez, al ver lo que había sucedido, decidió tomar precauciones adicionales y ordenó una evaluación psicológica tanto para Rachel como para mí, con el fin de determinar quién estaba más capacitado para cuidar a Clara. Esto no era algo que había anticipado, pero acepté sin dudarlo, esperando que, independientemente del resultado, ayudara al tribunal a decidir lo mejor para Clara. Después de la audiencia, Clara parecía dividida. Por un lado, se sentía aliviada de que la verdad finalmente estuviera saliendo a la luz, pero también podía ver que se sentía culpable. Esta no era una decisión fácil para ella, alejarse de su madre, incluso con todo el caos, era doloroso. Rachel solo añadía más a ese dolor, intentando manipular a Clara cada vez que podía. Le enviaba mensajes suplicándole que regresara, prometiendo que cambiaría y que haría las cosas mejor. Sin embargo, Clara se mantuvo firme en su decisión de quedarse conmigo, a pesar de los intentos de Rachel por convencerla. Para ayudar a Clara a procesar todo, organicé sesiones de terapia más frecuentes, con la esperanza de que le proporcionaran un espacio seguro para desahogar sus sentimientos sobre su madre y el caso judicial en curso. Poco a poco, parecía estar más tranquila, aunque la situación seguía siendo difícil para ella. Tras semanas de espera, las evaluaciones se completaron y se fijó la fecha final de la audiencia. La anticipación pesaba sobre todos nosotros. Rachel, en un último intento desesperado, publicó un largo discurso en las redes sociales, acusándome de orquestar un plan familiar en su contra. Se pintó a sí misma como la víctima, atrayendo simpatía de personas que solo conocían su versión de la historia. Su publicación generó mucha atención, y aunque algunos la apoyaron, otros vieron a través de la fachada, contactándome en privado con mensajes de aliento. Finalmente, después de semanas de espera y deliberación, el juez emitió su fallo. Me otorgó la tutela permanente de Clara, una decisión que se sintió como un paso monumental hacia adelante para ambas. Rachel estaba visiblemente devastada. La decisión del tribunal fue un golpe doloroso, uno que cambiaría su relación con su hija para siempre. El resultado fue agridulce, pero significaba que Clara tendría un hogar estable y de apoyo donde pudiera sentirse segura. En ese momento, todo el estrés, las discusiones y el drama familiar valieron la pena. Clara y yo salimos juntos de la sala del tribunal, sabiendo que habíamos llegado al final de un largo y desafiante viaje, uno que finalmente nos llevó a un nuevo comienzo para ambos. Actualización 4. Después de la decisión del juez, Clara y yo volvimos a nuestra nueva vida juntos, tratando de adaptarnos a la realidad de que ella ahora estaba bajo mi tutela. La transición no fue sencilla. Aunque Clara finalmente se sentía estable y segura, el peso emocional de toda la situación seguía presente. Algunos días parecía aliviada e incluso feliz, sumergiéndose en sus estudios y pasatiempos. Otros días podía ver la tristeza en ella, una sensación de culpa hacia su madre que no podía superar, incluso sabiendo que esta era la decisión correcta. A pesar del fallo del tribunal, Rachel no podía soltar el tema. Llamaba y enviaba mensajes a Clara con frecuencia, recordándole todas las cosas que habían salido mal y culpándome por haber roto a la familia. Sus mensajes llegaban a menudo tarde en la noche, llenando el teléfono de Clara con súplicas emocionales y frases cargadas de culpa sobre cómo había sido abandonada. Rachel quería que Clara se sintiera responsable de todo, como si ella fuera la causa de la ruptura entre nosotras. Esto estaba afectando a Clara, y podía ver cómo el estrés se acumulaba cada vez que sonaba su teléfono. Me di cuenta de que era necesario establecer límites. Hablé directamente con Rachel, insistiendo en que respetara la decisión del tribunal y le diera a Clara algo de espacio. Dejé claro que si continuaba así, solo lograría alejar aún más a Clara. Incluso el tribunal había sugerido que Rachel buscara terapia si quería reconstruir su relación con su hija, pero ella desestimó la idea, diciendo que no era necesario y que encontraría otra forma. Para ella, la idea de la terapia era más un insulto que una oportunidad de crecimiento. Con el tiempo, pude ver cómo Clara comenzaba a sanar en pequeños aspectos. Lejos de la inestabilidad, gradualmente se volvía más abierta y confiada.
sus calificaciones mejoraron significativamente. Los maestros se pusieron en contacto para comentar lo enfocada y participativa que se había vuelto. Clara comenzó a participar más en sus clases e incluso se unió a clubes después de la escuela. Era evidente que el entorno estable y de apoyo le estaba ayudando a redescubrir intereses que habían quedado enterrados bajo años de estrés y caos. Sin embargo, los mensajes de Rachel seguían llegando, acumulando culpa. Clara intentaba ignorarlos, pero era difícil, especialmente cuando Rachel le recordaba constantemente que había abandonado a su propia madre. Reafirmé a Clara que estaba haciendo lo mejor para sí misma, pero el peso emocional aún recaía sobre ella. Para contrarrestar esto, me acerqué a familiares y amigos, creando una red de apoyo para ella. Tener influencias positivas a su alrededor marcó una gran diferencia, mostrándole que no estaba sola en este camino y que había personas que se preocupaban genuinamente por su bienestar. Para celebrar sus logros, hice un esfuerzo por reconocer cada hito que alcanzaba, grande o pequeño. Ya fuera una buena calificación, un nuevo pasatiempo o simplemente un paso positivo hacia adelante, me aseguré de que supiera lo orgulloso que estaba de ella. Estas pequeñas celebraciones ayudaron a levantarle el ánimo y reforzaron que estaba en el camino correcto. Quería que supiera que tenía un hogar donde su progreso importaba y donde siempre se valorarían sus esfuerzos. Sorprendentemente, Rachel ocasionalmente cumplió con los límites que establecimos. Hubo momentos en los que aceptó reunirse con Clara en un entorno supervisado, donde yo podía monitorear la interacción y asegurarme de que la visita fuera saludable y constructiva. Permití estas visitas con cautela, sabiendo que Clara todavía se preocupaba por su madre y quería algún tipo de conexión. Durante estas ocasiones, Rachel mostraba indicios de estar dispuesta a seguir las reglas, pero siempre eran breves. Volvía a sus tácticas de manipulación emocional, recordándole a Clara lo ingrata que era por haberla dejado. La tensión familiar persistía. Algunos familiares seguían en desacuerdo con mi decisión, cuestionando sutilmente si había hecho lo correcto al llevarme a Clara lejos de su madre. Sus palabras, aunque no abiertamente confrontacionales, se quedaban en el aire y creaban una tensión subyacente. Pero otros, que habían sido testigos de los cambios positivos en Clara, apoyaban en silencio mi decisión, expresando alivio de que finalmente estuviera en un entorno seguro y estable. Estas validaciones discretas me ayudaron a mantenerme enfocado en lo que realmente importaba, el bienestar de Clara. A medida que Clara se sentía más cómoda, comenzó a construir amistades en la escuela, algo que antes no había podido hacer. Pasó de ser reservada y tímida a sentirse lo suficientemente segura como para acercarse a los demás. Era como verla florecer, finalmente sintiéndose lo suficientemente arraigada como para mostrarse al mundo sin temor al caos que le esperaba en casa. Sus nuevas amistades la ayudaron a lidiar con las cargas emocionales que aún quedaban, recordándole que tenía el control de su propia vida. La influencia de Rachel sobre Clara comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, los mensajes se volvieron menos frecuentes y Clara respondía menos, encontrando su lugar en su nueva vida. A medida que se fortalecía y se volvía más independiente, quedó claro que la influencia de Rachel sobre ella estaba disminuyendo. Clara ya no necesitaba los constantes recordatorios de culpa. Estaba lista para dejar atrás el pasado y enfocarse en construir un futuro. Mirando hacia atrás, fue un camino largo para llegar hasta aquí, pero cada paso valió la pena. Ver a Clara finalmente liberarse del peso que había estado cargando durante tanto tiempo fue una recompensa inmensa. Ambos habíamos encontrado algo de paz, a pesar de los desafíos. Actualización 5. Con el tiempo, Clara comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Empezó a comprender las limitaciones que enfrentaba su madre y aceptó que, a pesar de lo doloroso que había sido, su decisión de vivir conmigo había sido necesaria. Pudo ver la diferencia en su vida actual, la calma, la previsibilidad, y eso le brindó una nueva sensación de seguridad. En las sesiones de terapia, Clara hablaba sobre su pasado, abriéndose sobre sus sentimientos complicados hacia Rachel. Estas sesiones la ayudaron a aceptar la dinámica familiar de una manera saludable. Una tarde, Rachel se comunicó conmigo diciendo que quería hablar. Mencionó su intención de hacer las paces, reconociendo que había perdido el rumbo. Aunque no estaba completamente seguro de sus motivos, accedí a organizar un encuentro entre ella y Clara en un entorno neutral y controlado. El día del encuentro, Rachel apareció más serena de lo que la había visto en mucho tiempo. Se disculpó con Clara, diciendo que lamentaba sus errores y que quería tener la oportunidad de reconstruir su relación. Clara, aunque cautelosa, escuchó, pero estaba reacia a confiar plenamente en su madre nuevamente. El daño había sido profundo. Después de la reunión, Clara compartió sus pensamientos con su terapeuta, trabajando poco a poco para reconciliar los sentimientos complicados que tenía hacia Rachel. La terapia estaba ayudando a Clara a entender sus propios límites,
y pude ver cómo se sentía más centrada con cada sesión. Estaba aprendiendo a aceptar el amor que sentía por Rachel, al mismo tiempo que reconocía que mantener una cierta distancia era necesario para su propia paz. Los límites que había establecido con Rachel finalmente estaban dando resultados. Quizás al darse cuenta de que presionar demasiado solo alejaba más a Clara, Rachel comenzó a respetar esos límites. Los mensajes acusatorios y las culpas nocturnas fueron desapareciendo poco a poco. Incluso dejó de publicar sobre la situación en las redes sociales, lo que señalaba que estaba comenzando a aceptar la realidad. Sin el constante bombardeo emocional, Clara encontró un respiro para concentrarse en su vida. Curiosamente, algunos miembros de la familia que antes habían sido escépticos comenzaron a cambiar de opinión. Empezaron a notar los cambios positivos en Clara y a reconocer el impacto que la estabilidad había tenido en ella. En silencio, algunos se acercaron para reconocer que quizá no habían comprendido del todo la situación antes. Aunque todavía había tensión con ciertos parientes, este cambio fue un alivio. Los eventos familiares se volvieron menos conflictivos, y comenzó a surgir un sentido de sanación gradual que antes no estaba presente. A medida que Clara se asentaba en su nueva vida, comenzó a soñar con su futuro. Hablaba sobre la universidad y posibles carreras con un entusiasmo que no le había visto antes. La idea de un futuro que era completamente suyo le devolvió un brillo a los ojos. Con mi apoyo, empezó a explorar sus opciones, investigando programas académicos e imaginando la vida que podía construir. Me sentí orgulloso al verla pensar en el futuro con tanta esperanza, un cambio radical respecto a la chica retraída y ansiosa que había sido meses atrás. Mientras tanto, Rachel también mostró pequeñas señales de cambio. Encontró un trabajo estable y, después de mucha vacilación, comenzó a asistir a terapia. Algunos familiares mencionaron que parecía menos a la defensiva e incluso arrepentida por cómo habían resultado las cosas. Aunque el cambio era lento, fue un alivio saber que al menos estaba intentando abordar sus problemas. Para Clara, esto fue una tranquila garantía de que quizá, con el tiempo, su relación podría encontrar algo de estabilidad, aunque nunca volvería a ser como antes. Clara llegó a un punto en el que finalmente estaba en paz con nuestro acuerdo de tutela. Comprendió que podía seguir amando a su madre mientras vivía conmigo y que no tenía que cargar con la responsabilidad de las decisiones de Rachel. Esta aceptación le dio una nueva sensación de libertad. Estaba viviendo su propia vida, pero sabía que Rachel, a su manera, seguiría siendo parte de ella, incluso desde la distancia. Como un paso final hacia el cierre, le sugerí la idea de sesiones de terapia familiar para Clara y Rachel. Rachel dudó al principio, pero aceptó considerarlo. Clara también estaba abierta a la idea, viéndola como una forma de resolver los problemas pendientes en un entorno seguro y guiado. No era una solución perfecta, pero ofrecía un camino estructurado hacia adelante. Con la graduación de Clara acercándose, decidí organizar una celebración para reconocer sus logros. Fue un día para honrar cuánto había avanzado y la resiliencia que había demostrado a lo largo de todo. Invitamos a amigos cercanos y familiares que la habían apoyado durante su viaje. Rachel también asistió, llegando en silencio y, por primera vez, sin causar ningún drama. Se mantuvo al margen, observando con una especie de orgullo contenido mientras Clara disfrutaba de su momento. Ver a su familia reunida para celebrar su éxito le trajo a Clara un nuevo nivel de felicidad. Fue un recordatorio de que tenía una red de apoyo y que, a pesar de todo, no estaba sola. La presencia de Rachel, aunque sutil, fue significativa. Mostró que, tal vez con el tiempo, las fracturas en nuestra familia podrían comenzar a sanar. Reflexionando sobre todo el viaje, me di cuenta de lo importantes que habían sido esos límites. Establecer límites y mantenerme firme no había sido fácil, pero habían protegido tanto a Clara como a mí. Esos límites nos permitieron avanzar sin que los viejos patrones nos arrastraran hacia abajo. Sabía, sin lugar a dudas, que a pesar de todas las decisiones difíciles, había tomado las decisiones correctas para garantizar el bienestar de Clara. Con la calma finalmente instalada, Clara y yo continuamos nuestras vidas juntos, fortalecidos por todo lo que habíamos atravesado. Nuestra familia seguía siendo compleja, y todavía había desafíos por enfrentar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, teníamos estabilidad. Habíamos encontrado paz, y eso era algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar ir.